Algacel nació en Tus, en Irán, en 1058 y murió en el 1111. Algacel es un filósofo, bueno, o más exactamente un teólogo, pensador, eh, poco conocido y generalmente muy mal interpretado. De hecho, yo considero que es injustamente tratado por muchos especialistas en filosofía medieval. Se le considera como el paradigma del pensador fanático, enemigo de cualquier tipo de reflexión racional, defensor de un fideísmo, de un fundamentalismo islámico que me parece que no corresponde exactamente con su pensamiento. ¿En qué se basa esta interpretación? Pues bien, eh, Algacel escribió bastantes obras, la mayoría teológicas, pero en algunas entra en el terreno filosófico. Su obra más conocida es La destrucción de los filósofos. Creo que además de esta obra, o para interpretar con un poco de rigor lo que él afirma en esta obra, tenemos que profundizar mínimamente en otras dos obras suyas, que son Las tendencias de los filósofos y El preservativo del error. Estas son, me parece, las tres obras principales. Se le conoce, como decía, principalmente por la destrucción de los filósofos. Y parece que es una obra que realmente alimenta el tópico o la caricatura, la visión que se tiene de Algacel. Claro, un pensador musulmán que se atreva a titular una obra como La destrucción de los filósofos, y encima en la obra realmente lo que hace es eso, una crítica durísima, implacable a las principales teorías filosóficas. Pero quizá con esta visión tópica de Algacel no se corresponde otra de sus obras fundamentales, Las tendencias de los filósofos. En esta obra Algacel lo que hace es una exposición rigurosa, ecuánime, bien estructurada, muy clara y en ningún modo valorativa de las principales teorías de los filósofos. Realmente, si él fuera tan enemigo, tan hostil a la reflexión filosófica, ¿qué sentido tiene perder el tiempo, las energías y hacer difusión de las teorías de los filósofos? Parece que no acaba de encajar. De hecho, es interesantísimo el prólogo del libro este, Las tendencias de los filósofos, donde él en el prólogo, expone muy claramente sus principales objetivos en el libro, y de hecho él afirma que la filosofía no hay que huir de ella, sino que puede ser de gran ayuda al creyente. Nos puede ayudar a enriquecer nuestra fe, dice, y a profundizar en algunos de los asuntos más difíciles de nuestra fe. Es decir, afirma claramente la conveniencia de estudiar filosofía y en consecuencia pues se dedica a estudiarla. Creo que la clave la da en El preservativo del error, que es un libro también muy peculiar. Recuerda, en cierto modo, en ocasiones a las Confesiones de San Agustín. Es un libro bastante autobiográfico, en el que habla, en cierto modo, en primera persona, en el que él explica que, en realidad, no es un filósofo al uso, no está interesado tanto como Avicena, que es realmente, y Avicena, Alfarabi y Alquinde, que son justamente contra los que él escribe y piensa, contra los que reacciona. Él no está tan interesado en llegar a conocer la verdad filosófica como en encontrar el auténtico sentido de la vida. Para él el objetivo no es filosófico, sino que es más vivencial. De lo que se trata es de encontrar el sentido de la vida, lo cual en realidad para él es equivalente a encontrar el camino de la salvación. Este es el objetivo de nuestra vida. Y para estudiar estos asuntos, o para llegar a conocer estos asuntos tan urgentes, tan importantes y tan difíciles, le parece que la filosofía no es el camino
correcto, no es el camino correcto. Para encontrar el sentido de la vida, lo importante es el libro del profeta y la vida de virtud. La vida de virtud. O sea que la filosofía está bien y me puede ayudar, pero realmente lo que yo quiero, lo que da sentido a mi vida, que es salvarme, para ello no puedo seguir un camino exclusivamente filosófico. En realidad, en la destrucción de los filósofos, él no critica la filosofía o la razón en sí, sino que está dirigiéndose a los falsafa, a los que afirmaban, como Ibn Tufayl, a los que afirmaban que hay dos caminos, el de la razón y el de la fe, y la razón nos puede llevar de igual manera por una vía independiente y mejor todavía que la fe al conocimiento de la verdad. Lo que afirma Ibn Tufayl, Algazel, es que no, contra Ibn Tufayl, es que la filosofía puede ayudarnos en ciertos momentos o puede darnos conocimientos parciales sobre ciertos asuntos, pero la visión global de lo que es el sentido de la vida es una visión que conocemos por la fe. La filosofía, por mucho que avance, según Algazel, nunca llegará a darnos respuesta a estas cuestiones. Él afirma que esto lo hemos visto infinidad de ocasiones. Personas con grandes dotes racionales, muy lúcidos en filosofía, pero que fracasan y no alcanzan a encontrar el sentido de la vida. Es decir, la fe da una visión global y para profundizar en ciertos asuntos es muy útil la filosofía, pero la filosofía por sí misma no nos lleva ahí. En bastantes estudios sobre Algazel, para explicar esta idea se alude a una fábula hindú, me parece que no está en Algazel, pero que creo que nos puede ayudar, que es la de los ciegos y el elefante. La filosofía un poco sería esto. Un grupo de ciegos se encontraron con un elefante y empezaron a tocarlo. Uno tocó una pata y dijo, es como un gran tronco de un árbol. Otro tocó la trompa y decía, no, es como una serpiente. Otro el colmillo y es algo frío. Es decir, todos parcialmente tenían razón, pero la visión global no. Esta correspondería a la filosofía. Por cierto, a la religión. Por cierto, según Algazel, la razón y la religión están en ámbitos distintos. Él considera que la razón, que corresponde a las facultades intelectuales, se diferencia de la fe que radica en el corazón. De hecho, es el tema fundamental del preservativo del error. Lo que afirma Algazel es que Dios, por la revelación, ilumina nuestro corazón. Y nótese que usa justamente la metáfora de la iluminación. Ilumina nuestro corazón. Y es como si encendiera en realidad un fuego, como si encendiera una mecha en nuestro corazón que ilumina alrededor de las cenizas que hay en nuestro ser y hace que nosotros ya vayamos por el camino de la verdad. Es decir, los extravíos a los que llega la razón en su uso autónomo, diríamos, no corremos este peligro una vez que estamos en la seguridad de la fe. Por tanto, en esta obra, en el preservativo del error, se ve muy claramente cuál es la posición de Algazel. No es contrario a la filosofía, sino al exclusivismo filosófico que estaba abriéndose camino en los falsafa. El objetivo que persigo en mi vida para él es demasiado importante para dejarlo solo en manos de los filósofos. La filosofía es insuficiente en ella misma. En el libro primero del preservativo del error
dice, me parece interesante: cuando hube acabado de examinar y estudiar la filosofía, observando las falsedades y los errores que hay en ella, me di cuenta de que es insuficiente, ya que la razón no es independiente para conocer todos los problemas ni para desvelar todas las dificultades. Fíjense, me di cuenta de que es insuficiente, ya que la razón no es independiente para conocer. Me parece que la clave está en esto, la insuficiencia de la razón. Es el error de los dialécticos, de los falsafa, incluso de los kalam, que según Algazel se dedican interminablemente a poner un argumento tras otro, uno tras otro, para defender las verdades de la fe, pero en realidad no aportan nada a lo que es el conocimiento del sentido de la vida del creyente. O sea, tanto a los falsafa como a los kalam se opone porque les parece que no van por el camino correcto. En concreto, lo que él destruye en la destrucción de los filósofos no es la filosofía en sí, no es la razón, sino aquellos usos de la razón que nos apartan del camino recto, Él lo distribuye en 20 puntos, pero podríamos agruparlo un poco más. Los fundamentales, pues él, por ejemplo, considera que la verdad fundamental del Islam es la creación. Dios es creador. Entonces, todas aquellas teorías filosóficas que ignoran este hecho fundamental, que es el básico, no sirven. No sirven. De ahí su ataque a Platón y a Aristóteles, que hablaban de una cierta inteligencia ordenadora, pero no tenían el concepto de creación. Otro fallo de la filosofía al que él dedica muchísima importancia, supongo que porque era uno de los puntos básicos de Avicena, es que la filosofía ha llegado al principio, o defiende el principio, de que de una cosa una solo puede salir la unidad. Es decir, que el efecto tiene que preexistir de alguna manera en la causa. Y si la causa es una, el efecto tiene que ser uno. No puede ser que de la unidad como efecto surja la multiplicidad. ¿Por qué? Porque eso querría decir, si la multiplicidad sale de aquí, que aquí había ya de algún modo multiplicidad. Es un principio neoplatónico. ¿Le parece a Algazel que este principio es indefendible? Pues aceptando este principio, según él, no hay manera de escapar al panteísmo. Si Dios es uno y es simple, y Dios es la causa, y el efecto tiene que preexistir en la causa, el efecto no puede ser la multiplicidad. O sea, le parece a él que desde el neoplatonismo, desde la filosofía, no se puede reconocer la existencia de una multiplicidad de criaturas. Si yo causo algo, en realidad el efecto tiene que existir en mí de alguna manera. Si yo soy uno y no hay multiplicidad en el efecto, no puede haberla. Son algunos de los aspectos que critica. Hay otros con los que es muy duro. Por ejemplo, él dice que no se pueden enseñar teorías filosóficas que contradigan directamente el sano juicio y el sentido de nuestra vida, como teorías que nieguen que Dios conoce directamente a los individuales, es decir, que Dios me conoce directamente, que era como interpretaban en aquel momento la noética de Aristóteles. O no se puede enseñar teorías que nieguen la resurrección de los cuerpos, o teorías que afirmen la eternidad del mundo material. En definitiva, yo diría que en Algazel hay una defensa muy decidida y muy radical de la teología, diríamos una reacción teológica a los excesos que en aquel momento, lo que él percibía como excesos de los falsafa, pero también una profunda crítica filosófica y discusión filosófica. Considero que es un autor
notablemente más interesante y más rico de lo que normalmente, de la imagen que normalmente aparece de él en algunas de las historias de la filosofía.